Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Joshua, ¿cómo estás? Muy buenos días. Desde la capital de la República, José Antonio Rivas. Bueno, pues en Potosí, en el estudio, está precisamente Douglas Romay Lanza, quien ha aprovechado unos minutos para precisamente tratar de bueno, solucionar algunos problemas técnicos que tenemos producto de la caída del Internet. Joshua, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Un agrado poder compartir unos minutos nuevamente con ustedes para hablar de estos temas que, por supuesto, afectan a la población y preocupan también, ¿no? Joshua, en los últimos días has estado dando pues cátedra en lo que significa precisamente en los medios de comunicación lo que es la deuda interna y la deuda externa, bueno pues ese panorama que no estamos observando y que no estamos comprendiendo como bolivianos a dónde nos está llevando aquello. Sí, José Antonio, a ver, es importante comprender por qué es importante la deuda externa y la deuda interna, en qué afecta al ciudadano común, ¿verdad? Primero haremos algo de historia, digamos. Cuando entró el movimiento al socialismo, que fue el 2006, teníamos una deuda externa, y todo el mundo lo dice, teníamos una deuda externa e interna muy bajas, ¿no? Esto, además, porque hubo a nivel mundial un movimiento, ya desde 1985, digamos, para Bolivia, sobre la condonación de la deuda externa. Esa deuda externa que había provocado un suceso inflacionario no solo en Bolivia, sino en muchos países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque cuando la deuda externa es muy alta y nos vamos endeudando y endeudando, lo que ocurre es que esa deuda externa se debe pagar en dólares. Y entonces llega un momento, primero en que ya no la podemos pagar. ¿Por qué? Porque no tenemos dólares en el país. Entonces esa es la principal causa para que se genere lo que conocemos los economistas como una crisis de balanza de pagos. Eso nos ocurrió en 1985, no podíamos pagar la deuda externa, no teníamos dólares, el servicio de la deuda, o sea, los intereses y la amortización que había que pagar, no podíamos hacerlo porque no teníamos dólares. Y entonces el gobierno extraía las divisas de donde podía y dejó al público, o sea, a todos los ciudadanos sin dólares en el país. Y al no haber dólares del país, como también ocurre en la actualidad, el tipo de cambio paralelo o del mercado negro empieza a subir, subir y subir. Llega un momento en que el gobierno también tiene que devaluar. Miren que el gobierno boliviano en la actualidad no ha devaluado, entre comillas, porque seguimos con el 6,96 de tipo de cambio oficial. Pero ya sabemos que el paralelo está por encima de 8.2, 8.3. Entonces, eso mismo nos sucedió antes del 85, no podíamos pagar la deuda, escasearon los dólares, el tipo de cambio empezó a subir, incluso el oficial, no solamente el paralelo, y eso arrastró a los precios, a la subida de precios. Entonces, cuando entró el gobierno del movimiento al socialismo, en realidad, gracias a ese suceso del 85 y lo que habían pasado varios países, hubo un programa a nivel mundial donde dijeron, bueno, hay que condonar la deuda a estos países porque esta deuda es impagable, no la pueden pagar. Entonces se condonó y en Bolivia conocimos este hecho como el programa IPIC, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos decía ese programa? Les condono la deuda, pero esta deuda la van a utilizar para proyectos de desarrollo en los municipios, en las regiones y demás. Y eso ocurrió. Ese dinero que nos condonaron, el gobierno boliviano paulatinamente lo transfirió a las regiones para proyectos de desarrollo. Pero entonces, el 2005, la deuda externa estaba aproximadamente en 5.000 millones de dólares, un poquito más creo. Pero para el 2007, donde efectivamente se dio la condonación, esta deuda externa bajó a menos de 2.500 millones de dólares. Cuando entró el movimiento al socialismo, lamentablemente, habíamos dicho muchas veces, el modelo impuesto, el modelo económico impuesto, siempre fue un modelo de gasto. Entonces el gobierno empezó a gastar como locos
esa entrada incluso por hidrocarburos que le habían regalado los gobiernos neoliberales, porque le dejamos al movimiento al socialismo con reservas, le dejamos con contratos firmados a la Argentina y al Brasil, y entonces lo tenían todo para gastar, y encima le condonaron la deuda. Pero como gastaban y gastaban, este dinero se fue acabando, y entonces empezaron a contraer paulatinamente mayor deuda externa, pero también mayor deuda interna. La deuda externa en este momento está alrededor de los 13.500 millones de dólares, pero hay una deuda contraída, perdón. Sí, te estamos copiando. Seguí, Joshua. Les decía, hay una deuda contraída, contratada, o sea que ya ha sido aprobada en el Parlamento, por lo menos por 4.500 millones de dólares. Entonces, eso quiere decir que a cualquier momento nos van a desembolsar. Por lo tanto, podemos decir que la deuda externa para el 2023 por lo menos alcanza a 17.500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que se habría multiplicado por lo menos en 7, casi 8 veces la deuda externa del país en un periodo donde se supone que hemos tenido un auge, o sea, hemos tenido muchos ingresos por la exportación, especialmente de gas, un monto que ha alcanzado a los 55.000 millones de dólares, en realidad más de 55.000 millones de dólares. Entonces nadie se explica por qué en un momento donde hemos tenido muchos ingresos, también nos hemos endeudado como locos. Ahora la deuda interna, José Antonio, mira, la deuda interna, ¿cómo se la contrae? Hay dos formas. Por ejemplo, el gobierno puede emitir unos bonos, que son unos papeles, son unas letras de cambio. Este último, recordemos que el gobierno ha emitido bonos en dólares. Entonces, el gobierno te da un papel y tú le das tus dólares como persona, como ciudadano, le das tus dólares al gobierno. Entonces, el gobierno tiene una deuda contigo, con el ciudadano. Esa es una deuda interna. Y a cambio de darle tus dólares, te dan intereses. Entonces, en un tiempo determinado, te pueden pagar 3, 4, 5, 6%. Entonces, te conviene. Es una forma de ahorro, digamos. Pero, ¿qué ocurre con este tipo de deuda interna? Lo que ocurre es que el gobierno, al darte papeles y tú darle plata, disminuye el circulante en la economía, ¿verdad? Porque esa plata podría servir para que tú compres cosas, para que inviertas, pero le estás dando al gobierno. La otra forma de emitir deuda interna es que el Tesoro General de la Nación emita los papeles, estos bonos, pero quien le compre sea el Banco Central. ¿Y por qué el Banco Central? Porque el Banco Central tiene la capacidad de emitir dinero, de imprimir billetes y monedas. Entonces, el efecto en este caso es que el gobierno, el Tesoro, se queda con plata, el gobierno tiene esas letras, esos bonos, y entonces, en vez de que reduzca el circulante en la economía, lo que ocurre es que ese circulante aumenta, ¿verdad? Entonces, en el primer caso de la deuda externa, habíamos dicho, lo que ocurre es que nos quedamos en algún momento sin dólares, sube el tipo de cambio y suben los precios. En el caso de la deuda interna, si esa deuda interna se contrae con el público, los billetes y monedas son menores. Cuando hay menos plata en la economía, se controla la inflación, ¿no ve? Porque hay menos circulante y la caserita no te puede cobrar, sabe que no tienes plata en el bolsillo. Pero en el segundo caso de la deuda interna, el gobierno emite dinero, emite billetes y monedas, las imprime, y eso va al circulante en la economía. Entonces, eso tiene un efecto inflacionario, porque hay muchos billetes y monedas en manos de los ciudadanos. La emisión monetaria, José Antonio, entre el 2006 sí, y el 2022 ha superado los 8.000 millones de dólares. Ese es el circulante adicional que hay en la economía. Por lo tanto, podemos decir que ha sido inflacionario. La deuda interna en el país ha sido inflacionaria, aunque obviamente hemos controlado la inflación de otras formas. Pero en general, la deuda es siempre mala. Es fácil imaginarse una familia, ¿verdad?
Entonces tú como familia puedes contraer deuda. ¿Hasta qué punto puedes contraer deuda? Digamos, hasta que tu casa cubra el valor de la deuda. Si no cubre el valor de la deuda y no la puedes pagar en algún momento, te rematan la casa. Eso es exactamente lo que ocurre con un país. Joshua, dime, ¿qué garantía tenemos de que ese dinero que le vamos a prestar al Estado, en el cual nos va a dar bonos, nos los van a devolver? No tenemos ninguna garantía. Puede llegar a algún punto en el que el Estado no te devuelve básicamente nada. En 1985, en realidad el 84, ¿qué ocurrió? Algunas personas tenían dólares incluso como depósitos en el banco. Entonces, digamos que el tipo de cambio estaba, no sé, a 6,000 bolivianos, pesos, en realidad pesos bolivianos, por dólar. Y entonces, en el cambio estructural que se hizo con el 21,060, el 85, dijeron, ahora el dólar va a valer 1 a 1, un boliviano por $1. Entonces, antes tu dólar, el que tenías en tu bolsillo o en el banco, costaba, digamos, 5,500 bolivianos. Y después de la desdolarización, por el ajuste estructural que se realizó, valía un boliviano. Entonces, prácticamente te han quitado todo tu patrimonio. Eso mismo puede ocurrir y hay otras formas, por supuesto, de hacer esto. En realidad, cuando hay un proceso inflacionario, los economistas conocen este hecho como el impuesto inflación, porque en realidad tu sueldo, tus ingresos van perdiendo poder adquisitivo a toda velocidad. Esa vez entre el 82 y el 85 hubo una inflación del 11,000%. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día yo compraba un chicle a un boliviano y de aquí a un año lo compraba en 11,000 bolivianos. Un solo chicle. Entonces tu dinero no servía para comprar, había perdido su valor y lo perdía constantemente. Quien se aprovecha de esto es el gobierno y esto es reconocido como un impuesto inflación. Es muy bueno para el gobierno porque puede además imprimir dinero, que es lo que ha estado haciendo durante este tiempo. Pero te decía, los precios no han subido porque en el país se han tomado unas medidas para controlar la inflación. Una de estas es abaratar las importaciones. Hemos mantenido un tipo de cambio fijo desde el 2011. Esto ha hecho que la moneda boliviana tenga mayor poder adquisitivo para comprar bienes importados. Por eso nos hemos llenado de importaciones en el país. Pero ¿cuál ha sido el efecto pernicioso en el tiempo? Que lamentablemente, como hemos comprado demasiadas importaciones, las empresas se han cerrado. Ha habido mayor desempleo y por eso la informalidad del 2006 alcanzaba al 64%. Pero con el pasar del tiempo se supone, o más o menos podemos suponer, que está superando el 85%. Entonces, el haber subsidiado las importaciones nos ha dejado sin empleo y ha expulsado también a los campesinos del área rural, porque ya no pueden producir, no pueden competir con los tomates peruanos, con las frutas peruanas o de otros países. Esto porque el gobierno ha subsidiado las importaciones, pero además ha dado subsidio a algunos alimentos. Entonces, eso también ha evitado que suban los precios. Ha dado subsidio a la gasolina y al diésel. Eso también ha evitado que suban los precios en la economía. A esto se conoce como inflación reprimida. El gobierno la ha encasillado, la ha agarrado, la ha reprimido. Pero si se viene un proceso inflacionario mayor en la economía boliviana, ya estamos viviendo un proceso inflacionario, pero si esto empieza a aumentar a mayor velocidad, esta inflación reprimida va a explotar, por eso es reprimida. Entonces, los precios van a aumentar a toda velocidad. Pero también, para terminar esta parte de la inflación, José Antonio, podemos reconocer también una inflación latente. ¿Cómo funciona la inflación latente? Durante todos estos años, pese a que hemos fijado el tipo de cambio y las importaciones eran baratas, muchos de los insumos, los bienes de capital, los bienes intermedios han ido subiendo en el tiempo, porque los precios siempre suben, ¿verdad?
La economía boliviana, del total de sus importaciones, el 80% son precisamente insumos, bienes de capital y bienes intermedios. O sea, nuestra producción depende de estos artículos. No tenemos una economía que se autoabastece. Como han subido estos precios, los costos de las empresas también han subido. Y este ha sido también uno de los factores para que despidan a la gente, para que reduzcan los salarios y para que haya mayor informalidad. Pero estas empresas no podían subir el precio porque competían con productos importados. Entonces han subido los costos, no ha subido el precio y entonces la ganancia de las empresas ha reducido. Por eso, para reducir costos tenían que despedir a la gente. Pero es una inflación latente. ¿Por qué? Porque si se da una espiral inflacionaria, si se empieza a acelerar los precios, estas empresas que han ido perdiendo dinero durante todos estos años van a tomar venganza y van a empezar a elevar los precios a toda velocidad. Entonces, mira, la inflación latente y la inflación reprimida en algún momento pueden explotar si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante todos estos años. Vale decir que sí o sí, Joshua, tiene que haber un 21060 del 85, o es que hay alguna otra, bueno, pues otra posibilidad de barajar una solución, una desdolarización. Esa es muy buena pregunta, José. No necesariamente tiene que haber un 21060 como el que hemos conocido. Hay opciones creativas incluso para solucionar este problema, porque la madre de todos los males es el gasto público. Eso debemos entender. Yo había dicho, ese es un modelo de gasto, por eso nos hemos endeudado, por eso hemos depredado con las reservas internacionales netas. Por eso el gobierno ahora está compitiendo por las divisas con los ciudadanos y va a empezar a competir por el dinero en bolivianos también. El gobierno va a extraer todos los excedentes de los agentes económicos. Entonces, para evitar esto, el ajuste estructural del 21060 nos decía, hay que reducir drásticamente el gasto público. Entonces, eso es inevitable. ¿Cómo lo haces? Ahí el secreto. Entonces, ahí está lo creativo. No necesitamos necesariamente despedir a la gente. Hay formas de hacerlo. De hecho, yo me he dedicado este tiempo a lanzar algunas propuestas donde precisamente yo puedo disminuir drásticamente el gasto público sin necesidad de despedir a la gente. Hay formas de hacerlo, pero de que hay que hacerlo, pues es el único camino. Si no reduces el gasto público, por supuesto, este proceso se va a seguir alimentando. ¿Qué está haciendo el gobierno durante estos 2 años y medio y en la actualidad? Aumentar el gasto público. Empresas públicas que no funcionan, ahora quiere aumentar más de 100 empresas públicas. Entonces, parece que el gobierno nos está llevando a la crisis. Espero no sea a propósito, pero hay versiones y hay análisis que nos dicen que el gobierno quiere crisis. ¿Por qué? Porque incluso pretenden prorrogarse. Esta va a ser una excusa para que el 2025 no haya elecciones y nos digan, hay problemas, no hay los resultados del censo, no tenemos elecciones judiciales, no podemos llamar a elecciones para la presidencia. Entonces, señores, se justifica que posterguemos un añito más o 2 añitos más. Entonces, no sé si será cierto, lo que estoy diciendo es especulativo, pero aparentemente, por lo que acabo de explicar, repito, el gobierno parece que quiere crisis porque sigue haciendo todo lo que nos ha llevado a este desastre en la economía. Vale decir que se está haciendo todo lo que no se debería hacer. Todo lo que no se debería hacer se está haciendo, bueno, voluntaria o involuntariamente. Más la situación da para pensar que se está haciendo voluntariamente. Sí, José Antonio, ese es el problema, ¿no? La economía es una teoría que ya ha sido probada empíricamente. Muchos países han pasado por lo mismo. Bolivia ha pasado ya estos eventos entre la segunda mitad de la década del 70 y la primera mitad de la década del 80. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Ya sabemos el resultado, pero aparentemente, seguro, digamos, lo político evita que tratemos de ajustar la economía.
Por eso el gobierno es amigo de la COVID y de las organizaciones sociales. ¿Y cómo las tiene a su lado? Con prebenda, o sea, con plata, con clientelismo. Y esto sigue profundizando el gobierno. ¿Para qué? Para tener adeptos y para que tengan, digamos, a estas organizaciones para que les apoyen y para que voten el 2025 por ellos. Pero todo esto nos está llevando al abismo. Se ha advertido ya durante mucho tiempo y todas las advertencias de muchos analistas económicos y políticos se están cumpliendo al pie de la letra. Probablemente no tan rápido, pero en el tiempo es inevitable que la crisis se dé si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho durante todos estos años. Bueno, Joshua, el tiempo en televisión es el principal enemigo. Quiero agradecerte una vez más por tu presencia y bueno, pues nos dejas, ¿no? Con un sabor amargo en la boca, sabiendo que lo que nos espera y cómo tenemos que prepararnos en todo caso. Joshua, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, José Antonio. Hasta la próxima. Un gran abrazo.